Hola hermanos, muy buena tarde. Hoy estoy muy contenta de compartir con ustedes este martes de poder y me gozo mucho en el Señor, en su presencia, porque cada que Dios nos habla, que Dios revela algo a nuestro corazón y poder compartirlo, eso es algo hermoso. Y hoy les quiero hablar de el poder de tener la presencia de Dios en casa. Qué hermoso que la presencia de Dios habite en nuestra casa. Y bueno, pues el personaje del que les voy a hablar el día de hoy es Obed-Edom. Ya hemos escuchado algo de Obed-Edom y quiero profundizar en este tema. Yo sé que Dios va a tocar sus vidas, sus corazones y nos va a llevar a amarlo más y a anhelar más de su presencia. Y les voy a leer en 2 de Samuel capítulo 6 versículos 11 y 12. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. De aquí, de estos versículos vamos a partir y bueno, pues ya vimos que Obed-Edom dice aquí en este versículo que era un geteo. ¿Y por qué geteo? ¿Quién era? ¿De dónde surge Obed-Edom? Bueno, pues geteo quiere decir que era de una ciudad llamada Gat. Y esta ciudad pues era parte de los filisteos, era una ciudad filistea. Entonces vemos cómo, o sea, era como que el menos indicado para que la presencia de Dios, para que el arca de Dios estuviera en su casa. Era un hombre, bueno, los filisteos, o sea, cuando recordamos en qué momento hemos escuchado la palabra filisteo, sabemos que cuando David peleó con Goliat, él era un filisteo, era del pueblo contrario o enemigo al pueblo de Dios. Entonces de ahí era Obed-Edom, no era un hombre consagrado desde su infancia o dedicado a Dios, no, él era un filisteo, literalmente era un filisteo. ¿Qué pasó con el arca? ¿Por qué el arca el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, David tuvo que decidir dejarla en casa de Obed-Edom? Dice en segunda de Samuel capítulo 6, en los versículos 6 y 7, se los voy a leer para que veamos qué fue lo que pasó, por qué David decidió dejar el arca del pacto en casa de Obed-Edom. Dice: cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo, se tropezaron los bueyes que jalaban la carreta. Usa sostuvo con su mano el cofre en esta versión se refiere al arca del pacto, para que no se cayera. Y dice el versículo 7, pero Dios se enojó mucho contra Usa por haber tocado el cofre y allí mismo le quitó la vida. O sea, cuando David se dio cuenta que por haber hecho mal uso del arca del pacto, el arca del pacto la tenían que cargar los levitas, eran los indicados para cargar el arca del pacto y como tal no la tocaban, o sea, era un cofre, como dice en esta versión, que no se tocaba, tenía como unos tubos, unos tubos de la cual se sostenía el arca del pacto y la cargaban sobre sus hombros. Esa era la indicación que Dios había dado. De esa manera se tenía que cargar el arca del pacto y eran los levitas los que estaban comisionados para cargarla. Y aquí en este versículo que les leí dice claramente que ese cofre, esa arca, cuando llegaron al lugar donde se limpiaba el trigo, se tropezaron los bueyes que jalaban la carreta. O sea, quiere decir que no se estaba haciendo uso correcto de este cofre, de esta arca del pacto. Cuando pues Dios le quitó la vida a Usa,
vemos que David pues tenía miedo, o sea, sabía que algo estaba pasando con el arca del pacto y le había quitado la vida a este hombre por haber hecho uso incorrecto. O sea, digo, la intención pues fue nada más detenerla para que no se cayera, pero no se estaba haciendo, no se estaba trasladando de manera correcta. Entonces lo que hizo David fue eso, dejar el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios en casa de Obed-edom. Y ya vimos quién era Obed-edom. Era un filisteo. ¿Y qué le esperaba a Obed-edom? O sea, si por haber trasladado el arca de manera incorrecta había muerto una persona y luego se la dejan a él, ¿qué reacción habría tenido Obed-edom? Así como que, ¿qué quiere David? ¿Que mi casa y yo también muramos, como pasó con Usa? No, o sea, fue una situación que cambió la vida y el destino de Obed-edom, porque ya lo leímos en Segunda de Samuel. Estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, ya vimos por qué, porque era filisteo, 3 meses, únicamente 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Ese fue el precio. Esa fue la paga para Obed-edom, el haber tenido en su casa la presencia de Dios. Dios no solo lo bendijo a él, bendijo a toda su casa. ¿Qué corazón habría tenido Obed-edom? ¿Cómo habrá visto ese cofre que tan solo era 1 metro de largo y medio metro de alto? Así de este tamaño, tener ese artículo como tal en casa. ¿Qué pasó que bendijo tanto a Obed-edom y a toda su casa si únicamente la tuvo 3 meses? 3 meses fueron suficientes y 3 meses bastaron para que Obed-edom y toda su casa recibieran esta bendición. Cuando David se entera que Obed-edom había sido tan bendecido en tan solo 3 meses, pues leímos en el versículo 12 que David quiere llevar nuevamente, o sea, le quita el arca del pacto a Obed-edom y dice que entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Solo tuvo la oportunidad de tenerle en su casa 3 meses. Pero ¿cómo era el corazón de Obed-edom? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo diferente a Obed-edom para que la presencia de Dios, que al tenerla en casa, él recibiera tanta bendición? Él tenía un corazón entregado a Dios, o sea, entregado a Dios en el sentido de que cuando él recibió en su casa el arca del pacto, una persona que no conoce de Dios, una persona que ignora la palabra de Dios, la hubiera hecho a un lado, no le hubiera dado importancia, lo hubiera tenido solo ahí como que me encargaron esto, aquí lo dejamos. No, esa no fue la postura de Obed-edom. Él recibió el arca con temor y la guardó y la cuidó con esmero. O sea, lo que representaba la presencia de Dios. Obed la recibió con temor. Con temor no me refiero a miedo, así de, está en casa la presencia de Dios. No, con temor era con respeto, con reverencia. Y lo hizo y la cuidó de ella y la guardó. Por eso Dios lo bendijo. O sea, qué hermoso saber que cuando nosotros valoramos la presencia de Dios en casa, cuando nosotros sabemos lo que representa la presencia de Dios, lo tenemos que hacer con reverencia, lo tenemos que hacer con respeto y cuidar y guardar de la presencia de Dios. Este hombre sirvió así, con un temor reverente, respetuoso, lo hizo con pasión, a pesar de sus orígenes, pues él era un filisteo. Eso no impidió que Dios bendijera a Obed-edom y a su casa, a sus hijos. Dice después en el libro de Crónicas, nos especifica qué fue lo que pasó después con Obed-edom. O sea, imagínense que David llega y le dice, ¿qué crees, Obed-edom? Pues ya después de 3 meses me la llevo, muchas gracias. ¿Qué habrá hecho Obed-edom y sus hijos? O sea, ¿qué actitud habrán tenido de, a ver, espérame, Dios me ha bendecido en 3 meses lo que no pudimos vivir como familia toda la vida?
y en 3 meses Dios me bendice de esa manera, pues Obed-Edom hubiera dicho, no se la lleven. Pero Obed-Edom tomó la mejor decisión. No se opuso a que David se llevara el arca del pacto, no se opuso, pero él y sus hijos, él y su familia tomaron la mejor decisión, y esa fue seguir el arca del pacto. Se llevaron el arca del pacto a Jerusalén, y juntamente con el arca del pacto iba Obed-Edom y también sus hijos, toda su familia iban en camino, iban haciendo una fiesta cuando se llevaron el arca del pacto de la casa de Obed-Edom. Y dice también en otros versículos que Obed-Edom era el que estaba tocando el arpa. En ese momento en el que alababan y festejaban, alababan a Dios porque esa presencia, esa arca del pacto iba hacia Jerusalén. Obed-Edom estaba tocando un instrumento. ¡Qué hermoso! Servir a Dios con esa entrega, con esa pasión. Y no solamente una actitud de Obed-Edom de, bueno, pues qué bueno que tuvimos en casa esta arca del pacto que representa la presencia de Dios, pues se la llevan y así como resignados despedirse de la presencia de Dios. No, Obed-Edom y su familia no tomaron esa decisión. Ellos fueron a ese lugar en donde iba a estar la presencia de Dios y entonces su vida la entregaron al servicio de Dios. Es un claro ejemplo de un corazón de siervo, de un corazón entregado, no interesado. Él lo hacía por gratitud. Él recibió en esos 3 meses todo, vivió todo lo que no había vivido muchos años, todos los años anteriores a esos 3 meses. Porque cuando está la presencia de Dios con nosotros, hay una diferencia cuando nosotros no conocemos de Dios, cuando nosotros no hemos tenido esa experiencia de tener comunicación con Dios, de vivir en su presencia. Hemos aprendido también en los domingos acerca de la gloria de Dios, era el Shekinah de Dios, su gloria real, su presencia real. Y Obed-Edom tuvo la bendición de tenerla en casa. Y yo te digo, hermano, tú también eres bendecido, así como Obed-Edom, porque tú has decidido guardar y cuidar de la presencia de Dios. Y eso no es algo pasajero, no es algo momentáneo. Muchos son bendecidos por Dios y una vez que reciben la bendición, se quedan con eso. Agradecen por esa bendición, por esa sanidad, por esa provisión que Dios les dio en el momento que lo necesitaban, porque tuvieron un encuentro con Dios y con eso se quedan, con eso se conforman. Pero seamos como Obed-Edom y sigamos en búsqueda de su presencia, en la búsqueda de su gloria, de su dirección. Y yo me gozo al saber todo lo que Dios hizo en la vida de este hombre, de este varón, que con todo su corazón y con todo su amor guardó la presencia de Dios en casa. ¿Y qué pasó después con Obed-Edom? Después de que se va esa arca del pacto, y no solamente el arca del pacto, sino Obed-Edom con toda su familia. El rey David decidió dejar a Obed-Edom y a sus hermanos como guardias de las puertas del templo, y eso está en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 38. Y sí quiero leer con ustedes esta parte de la Biblia porque entendemos, de verdad es hermoso entender cómo Dios, una vez que nosotros decidimos seguirle y servirle, Dios nos pone en lugares especiales. A Obed-Edom lo bendijo mucho de manera material, pero él con esa bendición que recibió quiso entregar su servicio a Dios. Y dice en Primera de Crónicas, capítulo 16, en el versículo 38. Dice así: los encargados de vigilar las entradas de la carpa fueron Obed-Edom, Osá, junto con el hijo de Jedutún, también llamado Obed-Edom, y 68 compañeros más. Obed-Edom fue el encargado de vigilar las entradas del templo de Dios.
ese es un privilegio, ese fue un privilegio para Obed-edom, que él tuviera esa función de estar ahí cuidando las entradas del templo. Es así como surge este bonito ministerio de los ujieres, de estar en las puertas del templo de Dios. Él fue el maestro de lo que los ujieres deben hacer. Y Dios bendijo a Obed-edom y lo bendijo, fíjense, con 8 hijos. Tuvo la bendición de tener 8 hijos Obed-edom. Y la bendición de Dios no solo fue para Obed-edom, también para esos hijos, para sus hijos. Dice que en Primera de Crónicas 26, versículos del 4 al 7, también quiero compartir con ustedes este versículo 26. En el versículo 4 viene el nombre de los 8 hijos de Obed-edom y dice más adelante: estos 6 fueron los jefes de sus grupos familiares. Obed-edom tuvo entonces 62 descendientes, pues Dios lo bendijo dándole muchos hijos. Ellos fueron los hijos de Obed-edom. Muchos descendientes, tuvo muchos hijos. Y lo más hermoso es que esa bendición no solo llegó a la vida, no solo alcanzó a Obed-edom, sino a sus hijos y a sus nietos. ¿Cuántas generaciones pudieron recibir esa bendición por la decisión sabia de Obed-edom? De valorar la presencia de Dios y saber que lo hacía con esa reverencia, con ese cuidado tan especial que la presencia de Dios merecía para que él en su casa pudiera ser bendecido. Y pues me gozo, hermanos, al compartir con ustedes esto y saber que Dios, cuando nosotros amamos su presencia, cuando nosotros decimos: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Señor, si tu presencia no está en mi casa, yo no quiero estar así en casa sin tu presencia. Yo anhelo tu presencia. Y Obed-edom tuvo puestos muy importantes y muy privilegiados también, siendo portero del templo de Dios. A él le tocó una puerta del sur que conectaba al templo con el palacio real. Ese era un lugar privilegiado para Obed-edom. Era un puesto, un trabajo asignado de mucho valor. Y yo sé que en el corazón de Obed-edom, cualquier cargo que le hubieran encomendado, él sabía que lo hacía para Dios. Y entre más nosotros nos convencemos de que nuestro servicio no es para el hombre, sino para Dios, y que lo hacemos por gratitud, porque hemos visto su gloria, porque hemos visto sus maravillas, y con todo nuestro corazón le servimos. Esta enseñanza también nos la deja ver Obed-edom. El cuidar su presencia, el seguir su presencia, el mantenernos buscando la presencia de Dios. No conformarnos con lo que hemos vivido, hermanos. No nos conformemos. Dios siempre nos lleva a más y Dios siempre quiere que demos un paso más. Y es hermoso saber que no solamente la bendición es para nosotros, no solo es para mí, es también para mis hijos, para mis futuras generaciones. Dice su palabra: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y así, esa fue la mentalidad de Obed-edom. Él y su casa sirvieron a Dios. ¿Y cómo no servirle a un Dios tan bueno, a un Dios tan fiel que nos ve, que nos cuida, que nos protege, que está con nosotros en cada momento? Y decirle: Señor, así como Obed-edom, yo también quiero que en mi casa habite tu presencia. Porque en la casa de Dios, en el templo, ahí está su presencia. Y cuando escuchamos su palabra, sentimos su presencia. Y cuando le alabamos, sentimos su presencia. Pero que esa presencia esté en nuestra casa, gloria a Dios. Yo me gozo porque es un ambiente especial en donde está la presencia de Dios. Y yo te invito, hermano, que así como Obed-edom, tú también anheles cuidar su casa y guardar su casa,
su presencia en tu casa, en todos lados donde tú te encuentres. No solo es en la iglesia el disfrutar de su presencia, que su presencia habite en nosotros, que su presencia habite en nuestra casa física, en este espacio, que podamos tener tiempo de oración, de comunidad entre nosotros como familia y compartamos su palabra. Eso es valorar la presencia de Dios. Eso es reconocer que la presencia de Dios está en nuestra casa y nosotros la valoramos y la cuidamos. Y yo hoy le pido a Dios con todo mi corazón que Él se revele cada día más y más a ti y que tú puedas disfrutar de su gloriosa presencia y su Shekinah cada momento de nuestra vida. Que esa presencia de Dios nos guíe y que no nos movamos si no vamos con su presencia, si su presencia no va con nosotros. Que le busquemos, que podamos ser bendecidos a través de su hermosa presencia, porque Obed-Edom tuvo un antes y un después cuando él decidió guardar y cuidar de la presencia de Dios en casa. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, hermano, hermana que me escuchas, y yo ruego a Dios que Él nos muestre cada día más cómo valorar, amar y cuidar de su hermosa presencia, de su Shekinah, de su gloria que es tan real en nuestra vida. Que Dios te bendiga, hermano, y disfruta de su gloria y disfruta de su presencia. Que en tu casa habite el arca de su presencia. Que en tu casa puedas dar testimonio de que eres hijo y de que eres hija de Dios y que eres siervo y que eres una sierva que entrega todo, que le sirve con sus fuerzas y con entendimiento. Y entonces esa presencia de Dios te bendecirá a ti, a tus hijos y a tus nietos y a tus generaciones. Llegará esa bendición. Decide aferrarte a su presencia y no dejes su presencia y no te muevas si su presencia contigo no va. Tú no te muevas. Mantente buscándole a Él, buscando su presencia y ámala, respétala, cuídala. Oh, soy Omar. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia tan real, tan hermosa, por hablarnos y por dejarnos esta enseñanza con la vida y el ejemplo de Obed-Edom. Que Dios les bendiga, hermanos, y cuidemos su hermosa y bendita presencia.